Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde y cuándo estéis viendo este vídeo. Aquí en Madrid son ahora aproximadamente las 4 de la tarde del domingo 28 de marzo de 2021. Bueno, hace mucho tiempo que no hago este tipo de vídeos por diversas razones, pero en fin, pido disculpas bueno, pues de alguna manera siento que ha llegado el momento de volver a ellos. Bueno, este vídeo está dedicado un poco a la situación política en España y bueno, creo que también se podría aplicar a otros lugares del mundo, ¿no? En concreto, me refiero a un poco una cierta crisis del sistema parlamentario, tal y como lo conocíamos ahora, ¿no? Donde de repente parece que bueno, pues, el sistema en conjunto está fallando y bueno, pues no se oyen muchas voces que expliquen realmente por qué es así, aparte de bueno, pues de determinados errores más o menos graves que cometen pues quienes supuestamente están dirigiendo nuestras naciones, es decir, las élites. Bueno, en concreto esta reflexión se refiere al funcionamiento de las Cortes Generales y, bueno, pues de alguna manera, por centrar la idea, me voy a referir básicamente al Congreso, ¿no? Bueno, como todos sabéis, el Congreso está formado por bueno, pues una serie de personas que en su inmensa mayoría pertenecen o son miembros, por así decirlo, de partidos políticos o son admitidos como independientes, pero en listas de partidos políticos, ¿no? Es decir, que si el Congreso, bueno, pues se supone que representa a la sociedad española, lo hace única y exclusivamente, perdón, a través de los partidos políticos. Claro, esto genera una distorsión de la realidad, ¿no? Claro, esa distorsión se refleja básicamente en el hecho de que, primero, no todos los españoles votan, con lo cual cabría decir que aquellos que no votan no están representados en modo alguno en los partidos políticos. En segundo lugar, ya sabemos cuál es el funcionamiento de los partidos, entonces lo que prima a la hora de tener posibilidades de conseguir un escaño en el Parlamento no es, digamos, el valor o la capacidad que la sociedad pueda adjudicar a una persona, sino el grado en que esa persona se somete a los deseos y a la voluntad de la élite que dirige el partido, y esto pasa en todos los partidos. Es decir, que si uno no se lleva bien con su líder, pues prácticamente no tiene ninguna posibilidad de aparecer ni en el Congreso ni en ningún lado. Entonces, claro, en realidad, ¿a quién representa el Congreso? Pues evidentemente el Congreso representa a una minoría, es decir, representa básicamente a las élites que dirigen los partidos políticos. ¿Esto es la sociedad española? Pues no, no. Y nos encontramos, claro, con que el sistema no tiene ninguna fórmula para regenerarse, ¿no? Y al final resulta que da igual cuán poco dotada esté la persona que llega a la cúpula de un partido político, siempre va a poder hacer y deshacer a su antojo en un sistema en el que, además, como todos sabéis, pues la separación de poderes es hasta cierto punto una entelequia. En primer lugar, el gobierno se basa en una mayoría parlamentaria, con lo cual es absolutamente imposible controlar al gobierno si éste decide que no quiere ser controlado en ese tema, puesto que su mayoría parlamentaria le sirve para bloquear cualquier intento. Por otro lado, ya sabemos también que el Poder Judicial, de alguna manera, por un lado, está en parte vinculado al poder gubernativo y al parlamentario, y por otro lado pues ya se cuidan muy mucho los jueces de hacer según qué cosas, porque pueden poner en peligro el futuro de su carrera. Lo cual, que bueno, pues al final, dándole unas cuantas vueltas,
yo he llegado a la conclusión de que esto habría que cambiarlo. ¿Y cómo se podría cambiar? Bueno, pues la idea, a ver, yo siempre hago aquí esbozos, ¿no? No es algo que esté, digamos, muy pensado, muy analizado, no, simplemente son ideas para que en el futuro, pues a lo mejor alguien pueda utilizarlas mejorándolas siempre, porque ya digo que yo no les dedico mucho tiempo. Bueno, la idea básica es quitar a los partidos políticos el control absoluto del Congreso. Ya recordaréis que en un vídeo anterior hablaba del Senado y la posibilidad de incorporar al Senado personas que representasen a otros países de habla hispana, con lo cual, efectivamente, pues el ámbito de lo nacional y en concreto el ámbito que corresponde a los partidos políticos se veía reducido. La idea en este caso es algo parecido, ¿no? Es decir, podríamos tener un Congreso en el que hubiese, por así decirlo, varios... a ver, el Congreso de Estados Unidos se elige por tercios, creo recordar así, ¿no? Es decir, cada año, cada 2 años, pues hay un número de integrantes que van cambiando. Entonces, podríamos en España, por ejemplo, asignar, vamos a decir, el 40% de los integrantes del Congreso a los partidos políticos y podríamos hacer un proceso similar al de las elecciones, pero únicamente con independientes, pero independientes de verdad, es decir, no independientes que van en la lista de un partido político y saben que, bueno, pues que tienen que aceptar los designios del partido, sino independientes que son elegidos en otro proceso electoral distinto. Es decir, lo que planteo ahora mismo es la posibilidad de que, por ejemplo, el 30% del Congreso sea elegido en unas elecciones, en un proceso únicamente para independientes y en el cual nadie tendría que ir vinculado ni apadrinado, perdón, por un partido político, ¿no? Es decir, se podría abrir una serie de convocatorias en las cuales, bueno, pues se fuesen, digamos, eligiendo aquellos independientes que obtengan mejores resultados en función de una proporcionalidad basada en la circunscripción, por ejemplo, y al final pues llegar a una lista reducida de 10 o 20 personas entre las cuales se elige en votación personal y absolutamente abierta pues quiénes son los independientes que pasan a tener un escaño en el Congreso. Y de esa manera los partidos políticos no podrían asfixiar la vida, pero evidentemente si fuese solamente partidos políticos e independientes, pues a lo mejor nos quedábamos cojos por algún lado. Y entonces pensando un poco más digo, bueno, ¿por qué no asignamos una representación fija a algunos otros elementos de nuestro sistema institucional, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues, a ver, para que desaparezca la ficción esta de los partidos que dicen representar a los trabajadores, que luego es mentira, luego todo es una manipulación y una farsa, pues por ejemplo podríamos decidir que los 5 o 8 sindicatos más importantes del país, pues pudiesen tener cada uno un representante en el Congreso. Por ejemplo, también que pues todos los organismos que forman el Instituto España, que son las reales academias de ciencias, de letras, el Instituto Cervantes, creo que también, etcétera, pues cada una de estas instituciones podría también tener un representante en el Congreso. Y luego, por ejemplo, bueno, pues a mí no me parecería mala idea que, bueno, pues vamos a decirlo así, el rey o el presidente de la República, en su caso, pues tuviese la posibilidad de designar, vamos a decir, bueno, pues no sé, un número, pueden ser 5 o a lo mejor pueden ser 10 personas mediante designación directa que fuesen congresistas
Y bueno, pues a lo mejor se podría reservar también, bueno, pues una parte, una pequeña parte del Congreso a personas pues elegidas, pues no sé, por catedráticos de universidades, ¿no? Es decir, yo creo que hay una cosa que es evidente que falta en nuestro Congreso, ¿no? Y es personas que realmente entiendan de las cosas que se tratan allí, ¿no? Por eso, pues de vez en cuando tenemos diputados que en realidad más que diputados a la hora de argumentar parecen concejales, ¿no? Y concejales además de municipios de menos de 5.000 habitantes, es decir, gente con muy poca preparación para poner en sus manos, bueno, pues ese tipo de decisiones, ¿no? En fin, bueno, la idea es esta, ¿no? Es decir, fragmentar el Congreso bueno, pues en diversos grupos, el grupo de los partidos políticos, el grupo de los independientes, el grupo de personas designadas por, bueno, pues no sé cómo decirlo ahora, es decir, bueno, sindicatos, a lo mejor alguna patronal, por supuesto miembros de los organismos académicos y algunos por designación directa del rey o el presidente de la República según proceda. Bueno, la idea es esta, yo creo que se entiende y si alguien quiere aportar algo o utilizarlo como base para algo, pues ahí está, ¿no? Por lo demás, bueno, muchas gracias a todos, cuidaos mucho. Ya sabéis que bueno, las cosas están como están y es mejor no tontear. Gracias, que vaya todo bien, hasta la próxima. Salud, ánimo y suerte.